Caminos y Huellas, la Universidad de Nariño al servicio de la región. Hola y bienvenidos nuevamente a Caminos y Huellas, el programa de la Universidad de Nariño al servicio de los intereses regionales. En muchas ocasiones he mencionado que Colombia es un país con enormes riquezas naturales y que por esto también tiene un gran potencial para la producción de alimentos y que esto puede ayudarnos a la inserción en economías globalizadas como la actual. Sin embargo, debido a políticas tomadas por grupos empresariales aliados con nuestros nefastos gobernantes, pues lastimosamente el sector agrario se ha dedicado simplemente a la producción de monocultivos, palma de aceite, en fin, y también a la utilización o subutilización de las tierras fértiles para la ganadería. Por el otro lado del sector agrario se encuentran esos millones de campesinos colombianos que carecen de tierra, que carecen de capital y carecen de conocimientos para poder usar todas esas enormes riquezas naturales. Ese es el tema que trataremos hoy aquí en Caminos y Huellas, para conocer más a fondo todo lo que hay detrás del sector agrario en nuestro país. El problema de la tierra en Colombia se remonta al momento mismo de la conquista y colonización, donde los españoles y posteriormente los criollos más acomodados arrebataron violentamente las tierras a una inmensa cantidad de indígenas y campesinos que siempre tuvieron una fuerte vocación de agricultores y una estrecha relación espiritual con sus tierras. De esta manera se crearon inmensas haciendas y latifundios poco productivos, mientras que los pequeños productores se vieron reducidos a terrenos pequeños y poco aptos para la siembra, que junto al escaso capital y al bajo nivel de tecnificación han generado una agricultura para el autoconsumo que contrasta con los grandes monocultivos para la exportación. El desplazamiento de campesinos hacia las ciudades, ya sea por medios violentos o por la ausencia de inversión económica y social del Estado, ha sido muy significativo, puesto que la población urbana aumentó del 28% en 1938 al 76% en el 2005, al tiempo que más de 3 millones de colombianos han salido a otros países debido a la falta de oportunidades, mientras que el desplazamiento interno de personas en los últimos 20 años, debido a la guerra interna que vive el país, ha afectado a más de 4 millones de personas, es decir, un 10% de toda la población, y ubica a Colombia como el segundo país a nivel mundial con mayores niveles de desplazamiento interno. Pero la violencia y el desplazamiento interno han tenido como una de sus principales motivaciones el apoderarse de las tierras de los pequeños campesinos para concentrarlas en manos de grandes terratenientes, eliminar la resistencia de los pobladores del campo para dejar el campo libre a megaproyectos de infraestructura como represas, carreteras, explotaciones mineras o petroleras, y finalmente para establecer grandes monocultivos como la palma de aceite, asociados con mucha frecuencia a dineros narcoparamilitares. Bueno, la violencia ha sido un mecanismo que la clase dirigente de este país ha utilizado siempre para despojar a los campesinos de las tierras. Sucedió en los años 20, sucedió en los años 30, sucedió en los años 40 con la denominada violencia a partir de grupos denominados de chulavitas, que posteriormente se convirtieron en lo que hoy conocemos como los grupos paramilitares. O sea, hay distintos estudios de distintas organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, que dan cuenta de que el fenómeno paramilitar o el instrumento paramilitar del modelo económico y del Estado se dio para despojar de 6 millones de hectáreas de tierra a campesinos, indígenas y población afrocolombiana, en la idea de fortalecer e implementar megaproyectos como el canal del Atrato Truandó, como la siembra de palma, como los proyectos, el proyecto de bimodal Tumaco, Pasto, Puerto Asís, Río Putumayo, Río Amazonas. La concentración de la tierra en Colombia es tan grande e inequitativa que casi el 60% de los propietarios apenas poseen el 1.7% de la tierra, mientras que los llamados terratenientes con propiedades superiores a 100 hectáreas son dueños del 77% de las tierras, pero ni siquiera alcanzan el 3% del número total de propietarios,
convirtiendo a Colombia en el tercer país de todo el planeta con mayor concentración e inequidad en cuanto a la propiedad sobre la tierra. Además de la falta de tierras para quienes realmente la trabajan y de la grave violencia e inseguridad que se vive en el campo, el otro problema grave que limita la producción de alimentos y la actividad agrícola es la ausencia de políticas que incentiven o apoyen a los campesinos y pequeños productores, porque todos los subsidios, créditos y asistencia del Estado siempre ha estado orientada a los grandes productores de monocultivos y materias primas para la exportación, mientras que los pequeños cultivadores desarrollan su actividad completamente solos y sin ningún apoyo gubernamental, a excepción de casos como el café, que al haber sido durante muchos años el principal producto de exportación del país, ha recibido la ayuda de diferentes programas gubernamentales. En vez de tratar de resolver a fondo los problemas estructurales del campo colombiano, empezando con una verdadera reforma agraria que les devuelva las tierras a los campesinos que la trabajan, los diferentes gobiernos han sido completamente permisivos frente a las acciones ilegales y violentas de los terratenientes y grupos armados como los paramilitares, que en los últimos años se apoderaron de más de 6 millones de hectáreas a través de masacres y desplazamiento forzado de millones de campesinos. Con la profundización de la apertura económica y el modelo neoliberal a través de los tratados de libre comercio, lo único que se logra es favorecer los intereses de un pequeño grupo de grandes productores, que al ser subsidiados con recursos de todos los colombianos, son los únicos con capacidad para competir y ubicar algunos productos y materias primas en mercados internacionales, mientras que la mayoría de pequeños productores de alimentos tienen que pagar los platos rotos por la importación masiva de productos agrícolas a muy bajos costos, que terminan por quebrarlos, como sucedió con los productores de trigo y cebada en Nariño, o como seguramente va a suceder con los productores de leche y lácteos de todo el país cuando entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Nariño era uno de los principales productores de trigo y de cebada en Colombia. A raíz de estas importaciones libres que ya tenían productos como el trigo, productos como la cebada, vinieron aquí al departamento de Nariño de otros países, como por ejemplo trigo del Canadá. Entonces ya no era rentable para los agricultores sembrar trigo, porque el trigo era más costoso que el que importaba la nación. Entonces muchos cultivadores, muchos campesinos cambiaron de cultivo o dejaron las tierras para otros menesteres, como por ejemplo el sector pecuario. El departamento de Nariño es uno de los pocos del país en los que predomina la población rural sobre la urbana. De acuerdo a las proyecciones poblacionales del DANE en el 2010, Nariño cuenta con un poco más de 1.600.000 habitantes, de los cuales un 47% vive en pueblos y ciudades, mientras que el restante 53% habitan en el campo y se dedican a labores agropecuarias. Pero Nariño posee otra particularidad que lo diferencia notoriamente de las tendencias nacionales, y es la baja incidencia del latifundio, porque a pesar de la existencia de grandes terratenientes ganaderos, lecheros y paperos en el altiplano Tuque-Recipiales, y la presencia de extensos monocultivos de palma de aceite en la costa pacífica, específicamente en el municipio de Tumaco, la gran mayoría de los campesinos nariñenses poseen al menos un pequeño pedazo de tierra originando el tradicional paisaje llamado comúnmente colcha de retazos. Dentro de los sectores económicos que hacen parte del aporte al Producto Interno Bruto del departamento de Nariño, el sector agrícola en promedio aporta el 25%. Esto viene siendo una cuarta parte de la economía departamental. Es el sector más importante de la economía de la región, y dentro de este sector agrícola hay 12 principales productos, que estos 12 principales productos aportan más o menos el 89%, 90% de la actividad agrícola del departamento de Nariño. Cabe destacar que dentro de los 12 principales productos tenemos el más importante en generación de ingresos, que es el producto del cultivo de la papa. También tenemos otros productos como es la palma africana, tenemos productos como el plátano, productos como la caña, productos como el trigo,